Hola, hola, bienvenidos a esta siguiente sesión del curso de Microsoft Excel. En la clase anterior habíamos trabajado con función sí. Sabemos que esta función se trataba o que trabajaba en base a condiciones. Habíamos trabajado con esta función lógica tomando en cuenta solo dos condiciones, ¿verdad? Un verdadero y un falso, o una respuesta que nosotros podríamos indicar según sea el caso. Cuando ya tengamos o nos encontremos frente a varias posibilidades, a más de dos posibilidades o a más de dos condiciones, entonces allí es donde viene la necesidad de trabajar con funciones sí, es decir, vamos a trabajar con varias funciones basadas en anidación. Cuando hablamos de anidación de funciones sí, hablamos de utilizar varias funciones sí dentro de una sola fórmula. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos una función sí con una condición dada. Luego tenemos otra función sí dentro de la misma fórmula con otra condición dada. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de veces que repitan las condiciones, vamos a usar esa condición. Como ven ustedes, también la cantidad de paréntesis que se cierre aquí es según la cantidad de paréntesis que se haya abierto. Bien, en primer lugar, para este caso, para el ejemplo, para entenderlo mejor el planteo de esta función, anidación sí, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Se solicita tener en cuenta la situación del estudiante según el promedio obtenido. La situación va a ser de la siguiente manera, que en esta zona, en esta celda, debe aparecer aprobado si el promedio que ha obtenido el estudiante sea mayor o igual a 10.5. Solo en ese caso aparecerá aprobado. Pero si el estudiante obtiene un promedio mayor o igual a 7, ¿sí? Mayor o igual a 7 aparecerá como situación pendiente. Y en caso contrario de que ninguno de esos dos valores estén registrados aquí, simplemente el estudiante tendrá como situación no aprobado. Muy bien, vamos a en primer lugar calcular el valor de promedio. Para ello sabemos que tenemos una función promedio y vamos a calcular estas tres notas que se registran allí. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer ahora sí es aplicar la función basado en sí, pero utilizando dentro de una sola fórmula varias funciones sí. Para ello empezamos a hacer el planteo de la fórmula. Vamos a empezar. Si el valor de esta celda, que es el promedio, me dice, si el valor de esa celda promedio es mayor o igual a 10.5, vamos a colocar aquí el operador de comparación a 10.5, entonces, ¿qué es lo que debe aparecer? Debe aparecer allí en situación como aprobado, siempre y cuando se cumpla esa condición, por supuesto. Luego nos vuelve a preguntar si el estudiante obtiene una nota mayor o igual a 7, su situación será pendiente. Por lo tanto, vamos a plantear otra función sí. Vamos a colocarle lo mismo. Si el valor de esta celda es mayor o igual a 7, entonces su condición o su situación será pendiente, según como lo estamos registrando allí. Nuevamente preguntamos si el valor de la celda, este valor de la celda, es menor, porque vamos a colocarle ahí menor que 7, ¿sí? Menor que 7, entonces vamos a decir que en Excel me muestre la palabra no aprobado. Muy bien, hasta el momento, ¿cuántas funciones sí hemos utilizado? Bueno, voy a cerrar los paréntesis dependiendo de la cantidad de veces que he aperturado ella misma. 1, 2, 3. Voy a cerrar 3 veces el paréntesis. Muy bien, presionaremos Enter para confirmar si realmente sucede esto. Efectivamente, como el estudiante tiene un promedio de 13, aquí a simple vista podemos ya notar el resultado real como me está mostrando Excel. Pero ¿qué pasa si nosotros le empezamos a bajar las notas a este estudiante? Aquí le vamos a poner un 0,5
y ahí ya tenemos, por ejemplo, la otra condición, es decir, que se cumple la segunda condición que está dándose en esta parte, ¿sí? Porque la nota ya es mayor o igual que 7. Vamos a seguir bajando el puntaje aquí, vamos a ponerle un 4. Ahora sí, fíjense que este valor ya es menor, menor que 7, ¿sí? Entonces eso quiere decir que su situación es no aprobado. De esta manera es como se adiciona estas funciones sí. A esto se le conoce como anidación de función sí. Muy bien, vamos a interpretar lo que aquí en la estructura de la fórmula nos está dando a conocer. Recuerden que toda esta opción son condiciones y cuando se cumple esta condición, ¿qué sucede? ¿No? Es lo que me muestra, es lo que hemos colocado. Y así sucesivamente se va mostrando lo que nosotros hayamos colocado. Vamos al siguiente ejemplo para entender esta anidación de funciones. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadro bastante simple, de manera que nos haga un poquito más sencillo entenderlo. Lo que quiero saber es tener una observación del registro de mis clientes, probablemente aquí, o de mis trabajadores por sexo, ¿no? Entonces aquí me dice, se determinará según el campo de sexo de la persona, es decir, aquí. Si el sexo es M, mostrará masculino en observación. Si es F, mostrará femenino. Bueno, esto lo hago con el fin de hacer un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a aplicarle aquí entonces esta función. Si, vamos a aplicar ahí, si este campo o esa celda es igual a M, ¿sí? Vamos a ponerle igual a M, entonces, ¿qué debe suceder? Debe decirme allí masculino, ¿no? Que me escriba en observación masculino. Continuamos preguntándolo a Excel y le digo pero si esta celda es igual o contiene un valor igual a F, entonces le tendré que decir, si es así la condición, o si eso es la que contiene esa celda, entonces tendríamos que hacer que en observación aparezca femenino, ¿no? En este caso la descripción para identificar el caso por sexo a las personas. Bien, ¿cuántos paréntesis abrí? 2, entonces voy a tener que cerrar 2 paréntesis. Ahora sí, aquí es donde viene el detalle. Si yo le cambio, por ejemplo, Juan Castillo ya se retiró de la empresa, por lo tanto viene, vamos a colocarle aquí Berta Flores, y sabemos que tenemos que modificarle su sexo y le pongo F. Entonces automáticamente Excel va a tener que reconocer ese cambio en esa celda. Entonces, según nosotros lo hayamos asignado en la fórmula, Excel va a tener que cumplir esa condición. Bien, vamos a suponer ahora que Berta Flores no duró mucho en la empresa y vamos a colocarle aquí Mario Castillo, y presionamos Enter, le cambio el sexo a masculino y automáticamente Excel lo va a interpretar de esa manera. Vamos al siguiente ejemplo, donde se va a trabajar con cuatro anidación de sí. Luego aquí, por ejemplo, vamos nuevamente, la pregunta es aquí clara, ¿verdad? Dice, el sueldo básico de la persona se va a determinar según la categoría al cual pertenece. Todo lo que son de A van a tener este sueldo, de los de la B, así sucesivamente. Entonces vamos a aplicar esa anidación de función sí. Le digo, si el valor de esta celda, vamos a empezar de manera así ordenada, ¿sí? No interesa qué letra esté aquí colocada inicialmente. Lo que tienes que hacer es que las cosas se hagan ordenadas, ¿no? Entonces, supongamos que si el contenido de esa celda es igual a, entonces, ¿qué le corresponde de sueldo? Le mostrará 2.500, ¿sí? Así. Continuamos. Preguntamos nuevamente si el valor de esta celda es igual a B, y ahí estamos, creo que ya nos estamos entendiendo allí, entonces su sueldo, ¿qué será? Será 2.000. Ahora, ustedes se preguntarán por qué no le está colocando los paréntesis en los números. Pues justamente es por eso, porque son valores numéricos, no se le está colocando en las comillas, ¿sí? Nuevamente preguntamos
para la categoría C, si el valor de esta celda es igual a C, ahí está, si es igual a C, vamos a decirle que su sueldo es de 1500. Ahí está. Y finalmente vamos a decirle como la cuarta anidación de esta función sí, repetimos con la misma celda, ¿no? Si el valor de esta celda es igual a D, entonces su sueldo para estas personas que pertenecen a esta categoría será de 1000 soles. Muy bien, ¿cuántos paréntesis abrimos? 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar esos 4 paréntesis. Listo. Esta persona es de la categoría C, por lo tanto le pertenece 1500, así como lo hemos asignado. Pero ¿qué pasa si ahora yo le pongo A? No interesa si es en minúscula, mayúscula, ojo, y automáticamente le va a asignar 2500. Todo porque simplemente pertenece a la categoría A. Si es B, vamos a ponerle B, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle B allí y 2000. Y así sucesivamente. Entonces, Excel va a cumplir la tarea en esta celda donde le hemos asignado la fórmula, dependiendo de con qué o en qué celda vamos a hacer los cambios en cuanto a valores. Muy bien, entonces si le ponemos C aquí, efectivamente le va a asignar el monto que le corresponde según hayamos asignado en la fórmula. Como siguiente ejemplo, y para terminar con esta sesión, aquí también tenemos lo mismo, pero ya con textos. Me dice si su estado civil es C, mostrará casado. Si su estado civil es S, mostrará soltero, y así sucesivamente. Vamos a terminar con este ejemplo y para luego trabajar ya en la clase, ¿no? O mostrarte otro ejemplo más para concluir con esta sesión. Vamos a continuar aquí en esta parte. Por ejemplo, si el valor de esta celda es igual a S, vamos a empezar desde aquí, ojo, de manera ordenada. Si es igual a S, entonces ¿qué mostrará en esta celda? Mostrará la palabra soltero. Ok, perdón, soltero. Continuamos con la anidación. Le volvemos a preguntar y le decimos si el valor de esta celda es igual a, en este caso, C, entonces le vamos a decir que Excel muestre en esta celda la palabra casado. Continuamos con la anidación y le volvemos a preguntar si el valor de esta celda es igual a V, ¿sí? Entonces que me muestre la palabra viudo. Eso es lo que nos está interpretando en la descripción. Ok, perdón, viudo. Y por último me dice si en el valor o esta celda contiene la letra, en este caso D, vamos a interpretarlo ahí, es igual a D, entonces que me muestre la palabra, en este caso, divorciado. Creo con estas demostraciones en cuanto a la práctica, voy a hacer la cantidad de veces los paréntesis y hemos terminado allí. Si yo le pongo aquí la D de divorciado, vamos a observar que efectivamente me está mostrando el resultado que estoy. Si le pongo V, vamos a ver de viudo, vamos a ver la S, soltero, y la C de casado. Muy bien, entonces ahí así es como trabaja Excel, pero ya con el uso de varias funciones sí dentro de la misma línea de fórmula, al cual se le conoce como anidación de función sí. Bueno, aquí sería el mismo ejercicio como lo hicimos con sueldos, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a trabajar de una manera distinta. Por ejemplo, para terminar con el ejercicio, en esta parte me dice, por ejemplo, completar la tabla de datos utilizando la función. Ahora, aquí lo que me interpreta en primer lugar es que el club, ¿no?, está organizando los equipos para integrar las diferentes disciplinas deportivas. Vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente: si los jugadores, o los deportistas miden 1,75 m, se inscriben en el fútbol, ¿sí? Aquí me tiene que mostrar eso. Si los deportistas miden más de 1,80 m, se inscribirán en vóley. Y si miden menos de 1,80 m, se inscribirán en vóley. Y si miden más de
180 centímetros, es decir, 1,80 m, se escribirán en básquet. Bueno, creo que tiene su lógica, ¿sí? Entonces tendríamos que aquí plantear si, vamos a describir aquí, vamos a trabajar con altura por si acaso, porque de eso se trata, ¿no? Vamos a decirle aquí si el valor de esta celda es igual, ¿sí? Igual, vamos a aplicarle aquí, a ver, así está bien. Si es vamos a, en primer lugar tenemos que entender bien claro aquí, ¿no? Si me está diciendo que son valores perfectos, vamos a trabajar de esta manera, correcto, correcto. Me dice si miden menos, entonces vamos a decirle si el valor de esta celda es menor o igual, vamos a ponerle allí, es menor o igual a 1.75, ¿sí? Porque si no, Excel no va a saber interpretar qué es lo que queremos realmente obtener. Entonces, si el valor de la celda, de esta celda, es menor o igual a 1.75, entonces, ¿qué va a mostrar allí? Va a mostrar fútbol. Ok, vamos a colocarle ahí fútbol. Muy bien. Nuevamente preguntamos, ¿sí? Y le decimos si el valor de esta celda, ahora que me dice, aquellos que miden menos de 180 centímetros, de 1,80 m, ¿verdad? Entonces le voy a poner, si el valor de esta celda es menor igual, vamos a ponerle aquí, menor igual a 180, perdón, a 1,80, porque los datos tienen que mostrarse tal como está allí. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que se inscribirá en qué? En vóley. ¿Sí? Vamos a colocarle allí en vóley. Finalmente vamos a volver a adicionarle la función si, y vamos a ver aquí hubo un pequeño, aquí le puse coma a cambio de punto, que es la separación decimal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decirle, a ver, algo más, que por acá tengo un error. Vóley, vamos a decirle aquí, a ver, si, a ver, aquí vamos a adicionarle más la función. A ver, vamos a corregir acá, probablemente tenga un inconveniente, 1,75. Fútbol, si el valor, sí, ahí creo que estamos correctos. Vamos a adicionarle aquí función si, ahora sí. Si el valor de esta celda, ahora nos dice si mide más de 180, entonces lo que vamos a hacer aquí es mayor, ¿no? Vamos a ponerle mayor que 1,80 o 1.80, porque la verdad que mi separación decimal es punto. Entonces vamos a decirle que a qué deporte se deben inscribir, a básquet. Muy bien, ahí lo dejamos. Ahora sí cierro todas los paréntesis que abrí, y ahí está efectivamente que me está indicando que el Pérez Manuel, al tener una estatura de menor o igual a 1,75, pues va a registrarse en fútbol. Pero si aquí le pondríamos nosotros, por ejemplo, 1,82, por ejemplo, vamos a ver que ahí va a cambiar a básquet, porque efectivamente ya cambia el valor que le estamos dando en la celda. Eso sería todo por ahora. Ya en la clase online vamos a reforzar con más detalle todas estas prácticas que tenemos allí, y por supuesto también lo tienes que practicar en casa. Muy bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos.